Lugares centrales del desarrollo polarizado, centralización y descentralización. Desde un momento determinado, desconocemos qué significa descentralización. En Panamá hubo un proceso de una ley de descentralización que desde antes de su aplicación fue una reforma y descentralizaron la ley de la misma. La descentralización es más que nada un instrumento de administración pública, donde entra competencias de recursos y no son manejados por el gobierno central en un momento determinado. Lo maneja directamente el gobierno local y que tiene un mecanismo de manejo. Ese mecanismo de manejo puede estar primero con la planificación participativa de los procesos de inversión de los territorios o de un método determinado territorial, o el desempeño de algún presupuesto que va generando el gobierno, con los procesos de algún tipo de control, con los procesos de la sociedad, de la población, sobre cómo será la gestión y cómo serán manejados los proyectos en un momento determinado. Buenas noches, profesora Leida y compañeros. Mi nombre es Xiomara Guerrero y en el día de hoy le hago la presentación de los temas del desarrollo desequilibrado del espacio, además de los sistemas y subsistemas regionales. Bueno, como primer punto vamos a tocar este tema a nuestro país Panamá. Se indica que Panamá ha tenido un desarrollo desequilibrado del espacio durante los últimos 70 años. Las personas comenzaron a migrar de diferentes puntos del país a lo que son la capital y al área de Colón. Y este desequilibrio trajo lo que hoy nosotros estamos viendo, que son barriadas que no tienen agua, no hay trazados de calle, y los trazados que había ya, como saben, se perdieron porque eran de gobiernos anteriores, y los gobiernos a que se montaban no seguían con el mismo planteamiento. Pero vamos a tocar esto, un tema más histórico. Se dice que Panamá en los últimos 10 años ha tenido un crecimiento de su PIB bruto de más del 10%, es decir, delante de otras economías de nuestros países vecinos hasta de Sudamérica. Lastimosamente, este crecimiento no se ve reflejado en lo que es la población, ya que las personas cuando llegaban del interior no tenían dónde vivir y no habían proyectos habitacionales, entonces recurrían a lo que era a la invasión de terrenos tanto municipales o como privados. Y entonces en estas invasiones evolucionaron y comenzaron a tener las barriadas que nosotros tenemos hoy en día. Como un ejemplo, acá en Colón, Puerto Escondido fue una invasión. No se tenía planeado el realizar. Cuando llegaban del interior no tenían dónde vivir y no habían proyectos habitacionales, entonces recurrían a lo que era a la invasión de terrenos tanto municipales o como privados. Y entonces en estas invasiones evolucionaron y comenzaron a tener las barriadas que nosotros tenemos hoy en día. Como un ejemplo, acá en Colón, Puerto Escondido fue una invasión. No se tenía planeado el realizar en Puerto Escondido una urbanización, sino que era para otro plan que tenían lo que eran los americanos cuando estaban aquí, como decimos los gringos. Pero las personas, como estaban llegando de las costas, y muchas de estas personas también llegaron de provincias centrales a tener un poquito de la riqueza que tenía Colón en aquellos tiempos, comenzaron a invadir y crearon lo que es el área de Puerto Escondido, que hoy, si tú vas a muchas áreas, no tienen calles trazadas aún. Y hablando de las ciudades, lo mismo pasó en Panamá, lugares como San Miguelito, que no se tenía ni un desarrollo, o Panamá Viejo, que era un lugar donde iba a reposar lo que era nuestra historia, que era Panamá la Vieja. Las personas comenzaron a invadir y en esa invasión comenzaron entonces a sepultar los restos arqueológicos que habían en ese lugar. Entonces, eso quiere decir que Panamá tuvo su primer plan de urbanización
o SUPLOC, como queríamos decirlo, en 1996. Panamá solamente ha tenido 3 planes, de los cuales los 3 han fracasado y ninguno se ha podido lograr lo que se tenía planeado en papel, porque la realidad son otras. Han venido a realizar lo que son su primer plan de urbanización o SUPLOC, como queríamos decirlo, en 1996. Panamá solamente ha tenido 3 planes, de los cuales los 3 han fracasado y ninguno se ha podido lograr lo que se tenía planeado en papel, porque la realidad son otras. Han venido a realizar lo que son diferentes renovaciones de calle, pero nosotros vemos que cuando renuevan, otra calle se tapa y se inunda, y ha sido un desarrollo desequilibrado en todos los aspectos. También cabe destacar que los edificios que se podrían utilizar, que podríamos tener, tanto históricamente, paisajísticamente, los derrumba y construyen estos edificios gigantes con miles de departamentos, que cuando estas personas vienen le quitan el agua a otro sector y tienen agua a ellos, también realizando lo que es el desequilibrio. Como otro punto, los sistemas y sus sistemas regionales, se indica que en esto entra también el PLO, es decir, lo que son el sistema de transporte, los acueductos, luz eléctrica y además el paisajismo de los parques. Tampoco se ha tenido lo que es un desarrollo. Todo esto ha estado ligado a lo que es, podemos decir, un desastre urbanístico que hay en Panamá. Saludos, profesora Aleida, compañero. Mi tema a exponer se trata del desarrollo desequilibrado del espacio, potenciales y debilidades, los sistemas y sus sistemas regionales. Potencialidades. El enfoque de cuenca y microcuenca debe integrar las interrelaciones de enfoques intersectorializados. El análisis territorial ayuda a detectar las deficiencias para prever el futuro de las distintas inversiones que se requieren. Visibiliza la brecha y desigualdades dentro del territorio. Trabaja desde las potencialidades de los territorios con participación del Estado y la sociedad civil. Debilidades. Concepción variada y difusa del enfoque territorial, llevado a discusiones interminables para formular proyectos territoriales. La centralización poco desarrolla del KH a nivel local, restringe la intervención y empujan a los proyectos a mostrar los efectos, muchos desvinculados del desarrollo que se persigue. No hay presupuestos territoriales, sino solo sectoriales. Rivalidades. Políticas de la GL condicionan el avance de los proyectos en desarrollo. Se requiere un trabajo multiactor, hacer sinergia entre instituciones, pero el marco jurídico no ayuda en el tema PPR, sistema y sus sistemas regionales. La esfera de trabajo del equipo relacionada con el desarrollo territorial abarca el uso de enfoques territoriales para la transformación de los sistemas alimentarios y el desarrollo sostenible, que ofrecen marcos conceptuales, analíticos y operacionales más eficaces para comprender y abordar las complejidades relacionadas con las siguientes cuestiones: la exclusión social y económica, la inseguridad alimentaria, la malnutrición, el sobrepeso y la obesidad, la sostenibilidad del medio ambiente y el cambio climático, la urbanización, las desigualdades y la fragmentación entre las políticas rurales y urbanas. Estos enfoques son multisectoriales y de carácter local. Están centrados en las personas y los aplican múltiples partes interesadas en múltiples niveles. Gracias a ello, se empodera a los grupos vulnerables y se fomenta su participación en la gobernanza de múltiples partes interesadas. También establecen vínculos entre las escalas locales, regionales, nacional e internacional, y así como las zonas urbanas y rurales, con lo que promueven una estructura de gobernanza a varios niveles coherentes, la que se ha aumentado y mejorado la participación social. Muchas gracias. Saludos.
Buenas noches, una vez más, mi persona, Damián Rodríguez, le tocaré el tema espacio potencial y espacio real. El espacio real se refiere a toda la superficie de nuestro planeta y a la capa de la biosfera, ¿sí?, que la envuelve, que puede ser captadas por el hombre a través de sus sentidos. Es real, porque resulta factible comprobar su existencia. Desplazamos por él y en muchos casos llegan a modificarlos. Ahora bien, ¿qué es el espacio real en sí? ¿Qué comprende? Comprende todas aquellas entidades relacionadas a los elementos y procesos naturales, como son cuerpos de agua, volcanes, curvas de nivel, ríos y arroyos, así como los límites territoriales actuales e históricos y las diferentes localidades que comprenden la superficie del Estado, ¿sí? Proporcionan los elementos básicos para el análisis y conocimiento, considerando el estado ambiental de los recursos naturales y realizar en conjunto un diagnóstico de la oferta natural del mismo, así como las relaciones existentes entre este recurso y la población. Milton Santos en 1997 decía que la definición del espacio ha representado un desafío para muchas disciplinas, desde la geografía hasta la planificación territorial. Para este autor, una correcta definición e interpretación de este concepto es un factor clave para realizar buenos diagnósticos y para desarrollar la fase prospectiva de un plan. Ahora bien, ahora miremos el panorama del espacio potencial. Se dice y se investiga que es la posibilidad de destinar el espacio real a algún uso distinto del actual. Por lo tanto, el espacio potencial no existe en el presente su realidad. Pertenece a la imaginación de los planificadores cuando después del diagnóstico, al pasar a la parte prospectiva del plan, se estudian las posibilidades de uso de un territorio. Ahora bien, los subsistemas de análisis biofísicos, social, económico y espacial. Número 1. Subsistema biofísico. Este subsistema aporta al territorio el espacio físico compuesto por rocas, aguas y suelos, así como los recursos aire, fauna y flora, presente en los ecosistemas. El subsistema configura y le da forma a los asentamientos humanos y condiciona en un alto porcentaje el tipo de economía a desarrollar. Asimismo, facilita o entorpece la construcción de vías de acceso y, por supuesto, desplazamientos de las personas y la construcción de las redes y las infraestructuras de los servicios públicos. 2. Subsistema económico. Bien, el subsistema económico, la economía se constituye en la base de los ingresos de la población y en esto lo que permite obstaculiza la satisfacción de las necesidades del hombre, de la forma como se aprovechen los recursos naturales y se genere valor agregado. Depende de la competitividad del municipio, ¿sí? Subsistema social. El objeto supremo del ordenamiento territorial es el desarrollo humano. En este sentido, analizar la influencia que tiene el sector social sobre los demás subsistemas se constituye en pieza fundamental del análisis. Y por último, y no menos importante, el subsistema espacial. Bien, la ocupación del territorio a partir de la definición social es un factor importante en la conformación de las estructuras emergentes en el desarrollo de la región costa sur de Nayarit. El crecimiento económico originado por las actividades turísticas ha marcado la pauta para que la población establezca esquemas de ocupación del espacio regional. Ahora, el siguiente punto sería el uso potencial que le damos a esta tierra. La carta de uso potencial incluye los tipos de utilización agrícola, pecuaria o forestal, que muestran la posibilidad de ser establecidos en el terreno, así como también el grado en que los requerimientos técnicos y biológicos de cada tipo de utilización
puedan satisfacerse por el conjunto de condiciones ambientales del terreno. La metodología de Platt, sobre la cual se sustenta el sistema automatizado desarrollado, parte de la definición del uso potencial de la tierra, el cual es concebido como el mejor uso que se puede dar a las unidades de tierras, considerándolas bajo un enfoque eminentemente agronómico. Por definición, el uso potencial propende de la construcción de la mayor producción posible y se contempla como una respuesta de las condiciones agroecológicas a la utilización de un manejo específico definido es a través de un nivel de medidas agroeconómicas y técnicas. En relación con la información básica para emprender la determinación del uso potencial, la metodología de Platt contempla el empleo de información edáfica con nivel de asociación o consolidación de suelos, a la cual debe adicionarse la consideración de aquellas medidas de conservación que los agricultores deben aplicar al laboreo de la tierra, componentes que facilitan una preliminar diferenciación del potencial de las tierras y permiten separación de tierras con potencial para cultivos anuales y permanentes. De igual manera, el clima juega un papel importante en la determinación del potencial agrícola de la tierra. Muchas gracias. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Yadelis Tapia. En el día de hoy voy a hablar sobre las matrices, los escenarios y las zonificaciones. Es un arreglo bidimensional de números, dado que al definirse tanto la suma como el productor de matrices en mayor generalidad, se dice que son elementos de un anillo. Las matrices se utilizan para presentación de datos de un problema o forma de tabla de doble entrada, que permite solucionar problemas macroeconómicos, algunos de los cuales son orientar o estructurar los sectores productivos, poder predecir las demandas de producción, interpretar las relaciones económicas existentes entre los distintos sectores de producción, los escenarios y las zonificaciones. Las zonificaciones, según su definición, consiste en la separación y segregación de territorios con respecto a un entorno donde se reconoce una parte de elementos que lo diferencia y por otra se actúa con el fin de aislarlos para un propósito particular. En términos históricos, su primera acepción se vincula por los inicios de la historia del hombre, donde aún primitivo estaba en condiciones de identificar ciertas áreas o zonas determinadas con características que le eran propicias para satisfacer sus necesidades, diferenciándola de aquellas de las cuales podían satisfacer otras. Ante este escenario, es posible identificar la capacidad de los animales y del hombre primitivo de reconocer, sea de manera consciente e inconsciente, las diferentes características que presentan el medio y que por tanto condicionan la forma en que se relacionan con este. Las zonificaciones se consagró a través del tiempo como uno de los instrumentos urbanísticos más poderosos que desde el punto de vista de la regulación constructiva fuese capaz de operar sobre un territorio precisamente acotado. A partir del concepto de división, para potenciar las propiedades
biblioteca de los diferentes fragmentos resultantes. Es promover estrategias territoriales del uso y ocupación de manejo del suelo en su función de objetivos económicos, sociales, urbanísticos, ambientales de la nación panameña, considerando la ejecución de las actuaciones urbanas integradas y articuladas regularmente en la dinámica transformación territorial a fin de utilizar los recursos naturales y humanos para el logro de las condiciones de la digna población. En el Plan Regional de Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Urbano, establecido por la Ley del 6 del 2006 sobre el ordenamiento urbano, es el instrumento planificaciones mediante la cual regirá el desarrollo físico, ambiental, social, económico. También define los instrumentos para el ordenamiento territorial, el mecanismo para sus elaboraciones, aprobaciones, modificaciones y ejecución de los instrumentos, que son planes nacionales, planes regionales, planes locales y planes parciales. Se define como conjunto de objetivos, directrices, políticas, de programas adoptados para orientar, administrar el desarrollo físico y la utilización de suelo en diferentes acciones urbanísticas posibles que en las ciudades crecen ordenamientos de manera del desarrollo de la comunidad que emplee definiciones de